Él no ascendió haciendo ruido, ascendió con presencia. Abel Salazar, un nombre que alguna vez atrajo a las cámaras y que después cubrió con silencio todo lo que fue. No fue solo el galán de una era, fue su pausa, su respiro, el espacio entre líneas donde vive la emoción. Un hombre con rostro de amante y con ojos de quien ya había perdido algo que nunca supo nombrar. Antes del escándalo, antes del foco, antes del olvido. Hubo un niño persiguiendo la perfección con cuellos almidonados y un hombre que creyó que solo en el cine la verdad se atrevía a mirarlo de frente. Esta historia no es un chisme, es el retrato de un hombre que intentó dirigir su destino y vio cómo la vida reescribía el guión sin pedir permiso. Vas a escuchar de los matrimonios, de las mujeres, de los monstruos que invocó en pantalla y de los que lo esperaban en casa. Pero, sobre todo, vas a sentir el costo de la belleza y el silencio que llega cuando los aplausos terminan, pero la película sigue rodando. Si Abel Salazar alguna vez significó algo para ti, suscríbete ahora, porque esta vez no será olvidado en silencio, antes de la fama, antes del desamor, antes de que la memoria se le escapara. Hubo un niño de pie frente al espejo, aprendiendo a parecer entero, antes de saber quién era. Abel Salazar nació en la Ciudad de México, en 1917. Pero no fue criado para los reflectores, fue criado entre libros y silencios. Su padre, un poeta, su madre, guardiana del orden. Sus raíces no eran cinematográficas, eran casi sagradas. Observaba la elegancia como quien estudia una ciencia. Planchar una camisa era un acto de precisión mental. Medía sus palabras, imitaba el andar de los hombres serenos. No soñaba con ser amado, soñaba con ser impecable. Estudió comercio. Trabajó en lo que no soñaba. Archivos, tiendas de baño, números sin alma. Pero algo dentro de él ya ensayaba. La postura, el encanto, la calma exacta. No esperaba que el mundo lo eligiera. Estaba construyéndose para un mundo que aún no lo veía. Porque mucho antes de que llegaran las cámaras, Abel Salazar ya estaba actuando. No empezó entre luces, empezó entre papeles olvidados y telones manchados de risas ajenas. Antes del cine, Abel Salazar archivaba documentos, oficinas grises, pasillos sin eco, números que no sabían su nombre. Era un joven correcto, educado, invisible para el aplauso. Pero cuando salía de allí, no iba a casa. Iba a buscar al público. Y no en los cines, sino en las carpas. Allí, bajo lonas polvorientas, trabajó como titiritero para cómicos ambulantes, rodeado de risas fáciles, de chistes de doble filo. Aprendió algo que ninguna escuela enseña: cómo escuchar al silencio de una audiencia. En cada hilo que movía, había una promesa. Un día, no estaré detrás del telón. Un día, seré yo el que se robe la escena. Y mientras otros pensaban en fama, Abel pensaba en forma, en timing, en contención. No quería gritar, quería sostener la atención. Allí, en lo bajo, fue donde aprendió a actuar sin actuar, a habitar el escenario como si siempre hubiese sido suyo. Porque el actor que después llenaría la pantalla, primero se moldeó entre sombras, cuerdas y madera gastada, y un día el telón se abrió. Ya no era el titiritero, ni el joven de traje planchado en oficinas sin historia. Era Abel Salazar frente a una cámara real, y el mundo empezó a girar distinto. La Casa del Rencor, año 1941, un papel pequeño, un debut sin gloria. Pero para él fue todo, porque por primera vez sintió el calor de los reflectores no como adorno, sino como hogar. Luego vino El Conde de Montecristo, y ahí sí, el foco se detuvo en su rostro. Los directores empezaron a nombrarlo sin leer casting. Los productores hablaban de ese muchacho que no necesita gritar para llenar el plano. Cada toma era un escalón, cada escena una pieza de identidad.
Mientras otros improvisaban emoción, él ensayaba la verdad. No interpretaba, se dejaba ver. Y México, ese México de los 40 que caminaba entre mariachis, tranvías y cines llenos, empezó a reconocer ese rostro, ese nombre, ese algo que no se puede fingir. Abel no estaba probando suerte, estaba ocupando su lugar. Porque cuando el cine dijo su nombre por primera vez, el silencio del pasado se convirtió en eco de aplausos. Actuar no era suficiente, no para él. Abel Salazar no quería solo pararse frente a la cámara, quería tener la última palabra detrás de ella. Quería fabricar destino, y lo hizo. Vendió lo que tenía, apostó todo, y fundó su propia productora, Ra Films, las iniciales de su nombre, Rafael Abel. Porque si iba a firmar su historia, lo haría con tinta indeleble. Escribió, protagonizó y produjo Los Tres Hermanos, junto a David Silva y Julián Soler. La película no fue solo un éxito, fue una declaración. El hombre más bello del cine mexicano también sabe construirlo. Ya no era un actor esperando guiones, era el arquitecto de sus propios guiones. Mientras otros esperaban llamadas, Abel firmaba contratos. Mientras otros temían fallar, él entendía que quien no arriesga nunca dirige su vida. Fue valiente, fue exacto, fue, por primera vez, el dueño del reflector. Y el público respondió. Porque cuando un artista se pone al mando, no solo crea cine, crea leyenda. Estaban todos, los titanes del cine mexicano: Pedro Infante, la sonrisa invencible; Sara García, la abuela eterna; y en medio de ellos, un hombre que no levantaba la voz, pero al que nadie podía ignorar. Los Tres García fue más que una película, fue un campo de prueba, una guerra de carisma. Y Abel, sin aspavientos, sin gritos, sin robar cámara, se volvió el centro sin pedir permiso, porque él no actuaba con exageración, actuaba con contención. Era el personaje que no buscaba aplausos, pero se llevaba a todos. Pedro cantaba, Sara regañaba, y Abel simplemente miraba. Y esa mirada, esa calma elegante que parecía esconder algo más profundo, era el verdadero misterio que el público no podía soltar. No fue una escena, fueron muchas. No fue un truco, fue presencia. Ahí, entre ídolos que llenaban salas, Abel se convirtió en algo más difícil de lograr. El actor que llenaba el silencio. Y desde ese momento, cada vez que aparecía en pantalla, el resto del mundo bajaba el volumen. No todas las caídas hacen ruido. Algunas solo apagan la mirada. Antes de Jorge Negrete, antes de las alfombras rojas y las portadas de revista, Gloria Marín era suya, no por posesión, por promesa, porque se eligieron en medio de ensayos, rodajes y sueños compartidos, porque cuando él la miraba, no veía una actriz, veía destino. Le propuso matrimonio, ella aceptó, y durante un tiempo Abel creyó que la vida por fin tenía forma, que el guión ya estaba escrito. Pero entonces llegó, ¡ay, Jalisco, no te rajes!, y con ella, Jorge Negrete. Lo que empezó como compañerismo en el set, se volvió susurro, y luego susurro se volvió elección. No por traición, por impulso, por química que nadie, ni Gloria ni Abel, supo detener. Ella rompió el compromiso, él rompió por dentro, y lo que perdió no fue solo una novia, fue la ilusión de construir algo fuera del set, de ser amado sin tener que actuar para merecerlo. La tristeza fue tan profunda que rechazó papeles, evitó cámaras. Y se escondió en el trabajo, como quien sabe que nadie quiere filmar un corazón roto. Pero ni el cine ni el tiempo pudieron borrar esa primera caída, porque aunque lo superó, nunca volvió a amar sin miedo. No todas las bodas celebran un amor. Algunas solo sellan una ecuación. Ella era Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, un apellido que no se decía, se imponía, y él era Abel Salazar.
el actor que sabía moverse en cualquier escena, menos en la suya propia. La boda fue majestuosa. San Ángel. Flores artificiales, 2 orquestas tocando el Danubio azul, una escalera de película y una novia que parecía realeza. Pero en todas las fotos, él no sonreía, no la miraba. No sabemos si fue amor, no sabemos si fue presión, no sabemos si fue cálculo. Pero todos, incluso los invitados, notaron algo. Ese hombre no parecía querer estar ahí. La prensa no tardó. Rumores, columnas. ¿Fue un matrimonio arreglado? ¿Una alianza entre fama y poder? ¿Un pacto con apellido ajeno? Públicamente, todo fue perfecto. Privadamente, fue una niebla espesa que nunca se disipó. Tuvieron 2 hijas, Alicia y Leticia. Pero la unión, desde el primer día, parecía más un trato que un refugio. Y Abel, el hombre que dirigía sus propias películas, ahora estaba actuando en un guión que no escribió. Fue el papel más difícil de su vida, y quizás el menos verdadero, después del escándalo, después del amor que no volvió, después de vivir un matrimonio sin lenguaje. Abel Salazar volvió a mirar, y esta vez encontró dulzura. Rosita Arenas, actriz, elegante, conocía los vaivenes de la fama, y cuando sus caminos se cruzaron, no hubo prisa, solo entendimiento. El noviazgo fue breve, pero no fugaz, porque entre ambos no había que explicar el peso del público, ni el cansancio de fingir seguridad. Se casaron el 1 de agosto de 1960, en una residencia de Polanco. Champán, carcajadas, 100 invitados de élite, pero lo que nadie olvidó fue el pastel. Un ángel negro coronaba la cima, un gesto curioso que solo ella y su madre entendieron. Mi negro, así lo llamaba Rosita, y esa figura no era un adorno, era una promesa. Ella dijo: soy la mujer más feliz del mundo. Mi deseo es hacerlo feliz y ser feliz con él. Y durante un tiempo lo fueron. Tuvieron una hija, Rosa Salazar. Construyeron un hogar que parecía tener por fin una base firme. Pero ni el amor ni el cine detienen al tiempo. Y 2 años después firmaron el divorcio. No hubo escándalo, no hubo gritos. Solo 2 artistas, reconociendo que el amor no siempre sobrevive a la rutina. Pero lo que sí sobrevivió fue el respeto y el recuerdo. Años más tarde, ella lo dijo sin pestañear: Abel Salazar fue uno de los hombres más maravillosos que conocí, porque incluso si fue su último sí, fue sincero. Mientras otros buscaban la luz, Abel Salazar entró al abismo, con los ojos abiertos. Los melodramas le habían dado fama, las comedias aplauso, pero fue el horror, el género que todos evitaban, lo que lo convirtió en inmortal. El vampiro, el varón del terror, la maldición de la Llorona. Historias donde los cuerpos caían, los gritos rompían techos y la muerte tenía estilo. Pero más allá del maquillaje, más allá de los colmillos, había algo más íntimo. Abel no estaba interpretando monstruos, estaba liberando los suyos. Porque el terror no necesita explicación, solo atmósfera, solo presencia. Y eso era su especialidad. Produjo, dirigió, actuó, todo a la vez. Y no como experimento, sino como decisión. Mientras México soñaba con héroes que cantaban, Abel mostraba criaturas que sufrían. No quería que el público temiera, quería que el público sintiera, que entendieran que el verdadero miedo no está en el monstruo, está en quien lo creó. Con cada escena, él advertía algo, que hay belleza en lo roto e intensidad en lo que nadie se atreve a mirar de frente. El horror no fue un escape, fue su idioma secreto, un lenguaje para decir lo que el cine romántico no permitía. Y en esa oscuridad, Abel Salazar brilló más que nunca. El aplauso nunca es eterno. El brillo del foco tampoco. Pero hay quienes, incluso cuando el mundo cambia de canal, siguen resonando en la pantalla. Después de los monstruos, después de los galanes,
Abel Salazar entró en una nueva era, la era del susurro. Participó en telenovelas, apareció en papeles secundarios, pequeños destellos en historias que ya no giraban a su alrededor. Pero cuando Abel entraba en escena, el aire cambiaba. No necesitaba pronunciar grandes discursos, ni buscar el centro del cuadro. Solo estar ahí, solo mirar, solo ocupar el espacio como quien sabe que el respeto no se exige. Se cultiva con memoria. Ya no era el hombre al que todos esperaban. Ahora era el eco amable que sostenía a los nuevos, el fantasma elegante que llenaba el silencio con dignidad. Caminaba entre sets como quien se despide sin querer decir adiós. A veces parecía invisible para los reflectores, pero nunca para quienes recordaban la leyenda. No hubo escándalo, no hubo retiro dramático, solo una transición lenta, donde Abel aprendió que el verdadero peso de la fama es aprender a dejarla ir, sin perderse a uno mismo. No fue un final repentino, no hubo titulares, solo un lento oscurecer. El hombre que llenó salas, que supo encender el miedo y el deseo, un día comenzó a perder su mayor herramienta, la memoria. El diagnóstico fue claro: Alzheimer, una enfermedad que no discrimina, que borra nombres, fechas, rostros y convierte la vida en un laberinto sin salida. Abel, el actor de la precisión y el control, el que recordaba diálogos enteros, ahora olvidaba fragmentos de sí mismo. Sus hijas, sus amores, sus amigos. Todos se turnaban para cuidarlo, para evitar que se perdiera del todo. A veces, una canción lo traía de vuelta. A veces, una escena de sus películas le devolvía el brillo en los ojos, pero cada regreso era más breve, cada recuerdo más tenue. El público seguía aplaudiendo, la industria lo homenajeaba, pero Abel ya no podía agradecer, no por ingratitud, sino porque el eco de su propio nombre ya no llegaba hasta él. Fue el papel más difícil, el único que no eligió, el que nadie puede ensayar. Pero mientras su mente se apagaba, sus películas seguían encendiendo pantallas. Y su legado, ese sí, nadie pudo borrarlo. Octubre de 1995. Cuernavaca. Las luces ya no lo buscaban. La voz del director no llamaba su nombre. Pero en la casa, rodeado de quienes aún lo amaban, Abel Salazar se fue en silencio. No hubo cámaras, no hubo notas urgentes, solo un corazón que decidió parar. Y un último suspiro entre familia y recuerdos. Semanas antes, la industria lo había homenajeado, pero él ya no pudo asistir. Su cuerpo no respondía. Su memoria, ese tesoro tan trabajado, ya era apenas un murmullo, pero no fue olvido, fue transición. Del hombre al mito, del galán de los años dorados, al rostro que aún hipnotiza desde el blanco y negro. Sus hijas lloraron, sus exesposas recordaron. El público, al enterarse, encendió una última vez sus películas, como quien sabe que hay despedidas que se dicen sin palabras. Porque la muerte, en Abel Salazar, no fue final. Fue la señal de que la leyenda ya no necesitaba cuerpo para seguir viva. Y ese aplauso que no escuchó, aún resuena cada vez que alguien lo nombra. ¿Qué sobrevive cuando el telón cae? ¿El rostro en la pantalla? ¿La voz en la memoria de quienes lo amaron? ¿O ese algo invisible que solo dejan los que vivieron de verdad? De Abel Salazar queda mucho más que una filmografía. Queda el suspiro que inspiró Romances Imposibles, la herida de los amores que no se quedaron, el temblor de un hombre que supo mirar al monstruo, y al mismo tiempo ser belleza. Queda el ejemplo de quien apostó todo por crear su propia historia. La lección de que la memoria es frágil, pero el arte, cuando nace del dolor y la verdad, no se apaga. Queda el eco en cada proyección antigua, el silencio respetuoso en cada homenaje sincero, el recuerdo de un México donde los galanes también podían romperse por dentro. Y queda esta invitación, directa para ti. Dinos en los comentarios, ¿qué película, qué escena,
¿Qué frase de Abel Salazar sigue viva en tu memoria? ¿Con quién compartiste ese secreto de cine? Suscríbete, activa la campana y ayúdanos a que el mito siga creciendo. Porque mientras alguien lo recuerde, Abel Salazar jamás será olvidado.